Hola hermanos, buenos días en este hermoso sábado. Espero se encuentren muy bien con la bendición de Dios que nos dio la oportunidad de estar vivos. No necesitamos tener una enfermedad y que Dios nos sane. Amén, porque nosotros somos milagros vivos cada día. Mientras nosotros, el Señor nos tenga vivos cada día, somos un milagro caminando. Amén, y esa es una gran bendición. Y pues gracias a Dios que el día de hoy, en esta hermosa mañana, Dios me permite compartir la palabra con ustedes. Espero que esta palabra sea de una gran bendición, que edifique, que hable a sus vidas como habló a la mía. Amén. Y miren cómo Dios actúa, hermanos. El viernes pasado yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, porque pues yo tengo un grupo de danza, ¿verdad? Para gloria y honra de Dios. Entonces yo le dije, pastor, le digo, ¿ya puedo venir a ensayar con las niñas los viernes aquí a las 7? Y me dijo el pastor, sí. Dice, solamente tomen sus precauciones, usen su mascarilla y pueden ensayar. Y le dije, amén. Me volteé para irme y se me vino a mi mente. Le dije, híjole Señor, tal vez el pastor ya no me va a llamar a predicar los viernes o el sábado, le digo, porque va a pensar que estoy muy ocupada con la danza, ¿verdad? Y así quedó. Y el miércoles me llama y yo estaba trabajando y me dice, hermana Alejandrina, buenos días, pastor. Y me dice, le quiero hacer una pregunta. Pero cuando me dijo, le quiero hacer una pregunta, ay, el corazón así me empezó a latir. Y yo dije, ay, ¿qué me irá a preguntar el pastor? Y le digo, sí, pastor, dígame. Dice, ¿puede predicar, dice, el sábado? Le digo, dice, o es muy pronto. Le digo, amén, pastor, yo predico, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ustedes se den cuenta que cómo actúa Dios. Amén. Dios ya estaba destinado que yo predicara hoy, ¿verdad? Y así para cada uno de nosotros, hermanos. Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Eso lo dice su palabra. Dice su palabra que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a los pastores, ¿verdad? Y es un privilegio y es una gran bendición hablar de su bendita palabra. Así que vamos a orar para que el Señor sea hablando. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, gracias, Señor, por este día, por esta mañana, Señor, que nos das el privilegio, Señor, de estar con vida y vida en abundancia, Señor. Esta palabra, Señor, la pongo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a mis hermanos, Señor, a todo aquel que vaya a escuchar esta palabra, Señor, que es una palabra que edifique, Señor, que bendiga, Señor, que restaure, Señor, que liberte, Padre Santo, que dé esperanza, Señor Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo llevándola, Señor, a toda persona hambrienta, Señor, con una sed, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, Señor, nuestros oídos, Padre Santo, para adquirir esa palabra, Señor, y para ponerla por obra, Padre. A ti te doy toda la gloria y toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Verdad? Bueno, hermanos, pues como se está hablando este mes, la palabra rema, ¿verdad? Que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y se los voy a leer. Y dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos ha llamado Dios? Hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. Y sabemos cómo Él nos ha demostrado ese amor. Todos lo sabemos, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero yo les voy a hablar de dos personajes que uno le hizo misericordia a otro. Amén. Yo les voy a hablar cómo esta persona, siendo un rey, le vino a hacer misericordia a alguien necesitado.
Y yo espero que ustedes se identifiquen con esta palabra porque yo me identifiqué. Amén. Y está en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13, ¿verdad? Y el tema que yo le puse, y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta, yo le puse, ya no seas Mefiboset, y sal de Lodebar. Amén. Vamos a hablar de Mefiboset. Vamos a hablar de cómo David le hizo misericordia a Mefiboset, ¿verdad? Y entonces vamos a leer en 2 de Samuel 9. Y dice así, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es una pregunta. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Amén. Miren, aquí vemos cómo David le quiere devolver, ¿verdad? Quiere hacer misericordia a Mefiboset. Pero dice la palabra que Mefiboset estaba lisiado de los pies. Él era un paralítico, él no se podía mover. ¿Y por qué quedó Mefiboset lisiado? Y lo vamos a leer ahorita. Está en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí vemos por qué Mefiboset quedó cojo. ¿Verdad, hermanos? En nuestra vida va a haber personas que tal vez te dañaron con intención o sin ninguna intención. La nodriza aquí dice que ella iba huyendo, iba protegiendo a Mefiboset, pero en ir apresuradamente dice que se le cayó el niño, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, ¿quién era Mefiboset? Era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, ¿verdad? Pero dice que dice la palabra que la nodriza iba huyendo con Mefiboset ¿y por qué ella hizo esto? Aquí se los voy a explicar. Dice, porque al morir el rey Saúl y su hijo Jonatán en la guerra contra los filisteos, Mefiboset era el sucesor al trono y tenía que morir para que no hubiera descendencia de Saúl que pudiera quedar en el trono. Entonces esto significa que no tenía que quedar ninguna descendencia del rey Saúl para quedar al trono. Entonces Mefiboset era un peligro, ¿verdad? Era un peligro. Entonces la nodriza obviamente no quería que lo mataran a Mefiboset, ¿verdad? Entonces para protegerlo, ella corrió y el niño se quedó. Imagínense 5 años, a la edad de 5 años quedó lisiado Mefiboset. ¿Cómo ustedes piensan que creció Mefiboset? ¿Cómo creció Mefiboset? Lisiado, huérfano, sin ningún familiar, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta. Dice, tenía que quedar, él dependía de cualquier persona, ¿verdad? Mefiboset quedó traumado,
quedó herido, quedó sin esperanza, quedó dañado, ¿verdad? ¿Cómo quedó ese niño? A veces nosotros no estamos lisiados físicamente, pero podemos estar lisiados espiritualmente. Podemos estar lisiados en nuestra mente, como dijo el hermano, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra mente. Amén. ¿Qué representa Mefiboset? Mefiboset representa a muchas personas que heredan injusticias, enfermedades por errores de otros, por vicios o irresponsabilidades de nuestros antepasados. Mefiboset representa a muchas personas que fueron abusadas y violentadas por otras, y que por el descuido de quienes debían de proteger hay profundas heridas, amargos resentimientos y frustraciones que han impedido tener un proceso de desarrollo normal en la vida. Amén. Mefiboset también representa la realidad de la iglesia actual, hermanos. Por la tibieza, por la religiosidad de generaciones pasadas. Heredan pobreza espiritual, divisiones, falta de vida y expresión de los dones de Cristo. Amén. Imagínense todo lo que encierra Mefiboset, ¿verdad? ¿Y qué significa Mefiboset? Significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Eso significa el nombre de Mefiboset, el que lleva la vergüenza en sí mismo. Imagínense, él quedó con una autoestima baja, quedó con inseguridad, quedó, como su nombre lo dice, avergonzado. Se avergonzaba de sí mismo, ¿verdad? Pero dice la palabra que él vivía en un lugar llamado Lodebar. ¿Y qué significa Lodebar? Lodebar significa no palabras, así. Lo es no y debar palabras, no palabras, ¿verdad? Es un lugar donde no hay comunicación, un lugar de dolor, miseria, tristeza, soledad, desesperanza, no hay fe, un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Es ahí donde vivía Mefiboset, ¿verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta todo el sufrimiento que encierra Mefiboset? Yo no sé si ustedes se han identificado con algunas características que yo he dicho, ¿verdad? Pero yo pienso que algunas sí nos han tocado, como a mí, ¿verdad? Pero regresando a 2 de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 9, ¿verdad? Dice la palabra que una persona buscó a Mefiboset para hacerle misericordia por amor a Jonatán. Y esa persona, como yo se los dije, fue David. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación, ¿verdad? Son partes que ayer el hermano habló. Ayudar al necesitado, ¿verdad? ¿Y David qué hizo? Él quería hacer misericordia con Mefiboset. El rey David quería hacer misericordia con el rey, con Mefiboset, perdón. Pero, hay un pero, no por él, sino por amor a su amigo Jonatán. David y Jonatán fueron muy buenos amigos. Es ahí la importancia de la cobertura, como hemos hablado en otros temas, ¿verdad? Cuando Saúl andaba persiguiendo a David, Jonatán le decía todo a David. Imagínense, ayudaba a su amigo. Le decía, no vayas a tal lugar porque ahí va a estar mi padre esperándote para matarte. Y le decía todo lo que su padre Saúl le quería hacer a David. Pero Jonatán, porque se querían mucho, se apreciaban mucho, él le contaba todo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Mefiboset se oculta detrás del silencio, de la agresividad de un mal carácter, de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de una música agresiva,
y de algún vicio, ya sea droga o alcohol. ¿Verdad? Imagínense lo que encierra Mefiboset. Dice que se oculta detrás del silencio. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por problemas, por luchas, por desiertos y quizá a nadie le hemos contado? Amén. Y yo me identifiqué ahí. Y les voy a compartir algo de mi testimonio de niña. A la edad como de 10, 11 años, por ciertos motivos, mi hermana y yo no vivimos con mi mamá. Nos fuimos a vivir con una tía. Era una tía lejana, pero esa tía tenía nietas. Y ustedes saben que siempre va a haber alguien que te ponga nombres, que te ponga sobrenombres, que te haga bullying, ¿verdad? Y esas muchachas a mí me marcaron, ¿verdad? Porque me decían un nombre que no quiero ofender a nadie, en verdad, pero me decían un nombre y yo no conocía del Señor, obviamente, yo nada. Me decían, me comparaban con los niños que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Y hay una palabra fea que les dicen mongol o algo así, ¿verdad? Pero no. Y siempre me decían, ahí viene la mongola o algo así. Y me marcó tanto que yo no lo sabía. ¿Y saben cuándo me vine a dar cuenta? Cuando salí embarazada de mi primer hija, de Karen. Cuando yo salí embarazada, entró ese temor en mí. Dije, Señor, yo no conocía de Dios, pero siempre hay alguien que uno sabe que existe Dios, ¿verdad? Y yo no disfruté mi embarazo, hermanos. Yo no lo disfruté con ese temor, porque yo pensaba que mi hija me iba a nacer así, ¿verdad? Con esa enfermedad. Por eso les digo, hay personas que nos marcan, pero también podemos ser nosotros los que marcamos a esas personas. Podemos ser nosotros los que herimos a esas personas y no sabemos cuánto daño hacemos ni cuánto daño nos hacen. Amén. Entonces a mí esas personas, esas muchachas me marcaron que yo no disfruté de mi embarazo. Yo todo lo contrario, yo iba preocupada, yo siempre andaba con preocupación y por eso dice aquí, se oculta detrás del silencio. A veces no abrimos el corazón con nadie. A veces nosotros nos cargamos eso y se vuelve una carga, ¿verdad? Entonces nació mi hija para gloria y honra del Señor y nació bien, pero yo todavía no conocía del Señor. Yo vine a conocer al Señor cuando mi hija ya tenía como 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en ese momento hubiera conocido al Señor y hubiera conocido lo que dice su palabra, yo hubiera puesto, ¿qué? A declarar la palabra. Amén. Me hubiera puesto a guerrear, me hubiera puesto a declarar la palabra. Pero ¿qué creen que pasó? Vino mi segundo embarazo de mi niño, de Nehemías. Pero ¿qué pasó? Ahora yo ya conocía del Señor, yo ya conozco del Señor, conozco lo que dice su palabra y el enemigo otra vez quería traerme eso a mi mente. Amén. Quería que otra vez yo no disfrutara de mi embarazo. Pero yo me fui a 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo del 1 al 5 y dice así. Dice, creo que pone el versículo 2. Oh, creo que me equivoqué. Donde dice que todo argumento se ha derribado. A ver si me puedo acordar. Que dice donde toda fortaleza mental tiene que ser derribada. Oh, ok, regrésate al otro, por favor. Al otro. Ok, aquí donde dice, ¿ese es el 5 el que pusiste o es el 4? Oh, regrésate al 4, por favor. Dice, ok, en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. El siguiente.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Ese versículo el Señor me lo dio en mi segundo embarazo. Dije, Señor, yo derribo todo argumento que me hayan dicho a mí de niña. Yo no lo acepto, yo quiero disfrutar mi embarazo. Yo derribo todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevo cautivo todo pensamiento, todo lo que no sea de ti, Señor, todo lo negativo, todo lo que me quiera robar la paz, todo lo que no venga de ti, yo lo llevo y lo pongo a obediencia a Cristo. Amén. Pero ¿qué pasó? Hubo una gran diferencia. Que ahora yo ya conocía del Señor. Yo ya venía y leía la palabra. Amén. Entonces eso es lo que hizo una gran diferencia en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos da armas. Y lo dice la palabra en Efesios, vístanse con toda la armadura, ¿verdad? Y esas armas las tenemos que usar. Tenemos que aprender con la dirección del Espíritu Santo, obviamente, porque si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nada va a pasar. Pero con la guía del Espíritu Santo, el Señor nos va a ir mostrando y nos va a ir dando versículos de acuerdo a la situación en que nosotros estemos pasando. Amén. Así que regresando, ¿verdad? A lo de Mefiboset. En el capítulo, estamos hablando de 2 Samuel, capítulo 9, en el versículo 7, en el versículo del 7 al 10, y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Verdad? Imagínense cómo se miraba Mefiboset, como un perro, ni siquiera como un humano. Se miraba como un animal. La autoestima de Mefiboset no existía para nada. Mefiboset no se sentía valorado. Mefiboset no sabía que él estaba muerto en vida, ¿verdad? Dice, entonces el rey llamó a Siba, y siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. El 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Amén. Así que como yo les acabo de decir, ¿verdad? Dice, David iba a sacar de la miseria en la que se encontraba Mefiboset en Lodebar, devolviéndole todas las tierras de Saúl, su abuelo. Pero como estaba la mente, la autoestima de Mefiboset, que se creía un perro, entonces podemos darnos cuenta que Mefiboset estaba muerto en vida. Y ¿saben qué? Hermanos, así estábamos también nosotros antes de conocer del Señor. Estábamos muertos en vida. Dice en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor? Lo dice aquí la palabra, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿A poco no se identifican con Mefiboset? Sí, ¿verdad? Nos identificamos con Mefiboset. Y dice en el 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Verdad? No tenemos que admirarnos de nadie, hermanos, porque nosotros de ahí nos sacó el Señor.
Amén. De ahí nos sacó el Señor. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Aquí lo vuelve a decir la palabra, en otro tiempo. En los deseos de ¿quién? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dijo el hermano ayer? La ira, el enojo, los frutos de la carne. Que aunque conozcamos de la palabra del Señor, sale a veces a flote, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que reconozcamos, que pecamos, que arrepentirnos, ¿verdad? Y entregarle todo al Señor. Pero ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Miren, qué hermoso, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El siguiente, ¿verdad? Cómo el Señor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y por gracia sois salvos. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Nos identificamos con Mefiboset. El Señor nos amó por medio del Señor Jesucristo. David le quería hacer misericordia a Mefiboset por amor a su amigo Jonatán. Va a haber alguien, siempre va a haber un intermediario que el Señor va a usar para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque también dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Que Él anda buscando. ¿Qué? Adoradores. Que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. No dice la palabra, el Señor buscó. El Señor va a buscar. No, Él anda buscando, presente. Y les está hablando a ustedes y me está hablando a mí. Amén. Que adoradores, adorar no es nada más en la iglesia el domingo y levantamos las manos y ya, pero a veces ni siquiera levantamos las manos, hermanos, de verdad. Imagínense qué hermoso que el Señor te busque, qué hermoso que el Señor te busque y que te encuentre. Porque dice la palabra, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Voy a estar con ustedes, pero nosotros vamos a estar con Dios. ¿Nosotros vamos a estar con Dios todos los días? ¿O nos vamos a alejar de Él cuando nos dé la bendición? ¿O nos vamos a acercar a Él cuando estamos necesitados? ¿Verdad? Entonces imagínense, por misericordia estamos aquí. Y por gracia somos salvos. Amén. Tenemos que cambiar nuestra mente renovándola cada día a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y algo muy importante que tenemos que aclarar o tenemos que hacer una diferencia, hermanos. Ok, sabemos que Dios ya nos ha aceptado, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos del Rey. Amén. El Señor nos levanta, nos limpia, nos perdona, nos ama, pero no tenemos que caer en el orgullo. No tenemos que caer en la vanagloria. No tenemos que caer en el ego. Porque sí, ok, recuperaste tu autoestima, bien, pero tu autoestima no tiene que sobresalir para que tú empieces a despreciar a otros. Porque ahí ya se está volviendo orgullo. Ahí se está volviendo soberbia. Ahí se está volviendo vanagloria, ¿verdad? A veces, porque si predicas o porque le sirves al Señor, o aún si no haces nada de eso, tienes un buen trabajo, a veces piensas que que el piso que tú pisas ni siquiera te merece. Y de verdad eso no le agrada al Señor. Porque así como el Señor da, el Señor también quita. Y ahí está la muestra del rey Saúl y ahí está Nabucodonosor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un corazón humilde, un corazón de misericordia,
como lo tenía el rey David. Por eso le decían, David tenía el corazón conforme ¿al quién? Al de Dios, ¿verdad? Imagínense David siendo rey, queriéndole devolver todas las tierras a Mefiboset. Y le dijo, no tengas temor. ¿Por qué le dijo no tengas temor? Porque quizá Mefiboset, acuérdense que no tenía que quedar nadie de familiar del rey Saúl. Entonces vamos a decir que Mefiboset era como una amenaza para David. Porque el que tenía que quedar en el trono era Mefiboset y no David. Amén. Por eso aquí él le dijo, no tengas temor, sino todo lo contrario. Te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo, todas las tierras del rey Saúl, ¿verdad? Y como él le dijo, por amor a tu padre Jonatán, ¿verdad? Aquí la importancia es el amor, hermanos. Aquí la importancia es cómo haces tú las cosas para Dios. Las haces como una carga, las haces como una frustración, no sirven de nada. Y se los voy a leer en 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿qué es? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo eso, pero el amor, hermanos, el amor permanecerá siempre. Amén. Imagínense, y esto es lo que se habló todo este mes, ¿verdad? Que hagas lo que hagas, tengas profecías, hablases todas las lenguas, pudieras traspasar un monte a otro, hicieras todo, pero si no hay amor, si lo haces para vanagloriarte, si lo haces para orgullo, por ego, de nada sirve. Lo dice aquí la palabra. Tiene que haber amor, tiene que hacerlo por amor. Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Y que nosotros no podíamos y no podemos y cómo pagarle. Porque fue un alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por obediencia y por amor a nosotros. Amén. Y David hizo eso con Mefiboset. Lo hizo por amor a una persona, a su amigo Jonatán. ¿Verdad? Y así nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor con amor. Y para terminar dice, si no hay amor para olvidar y perdonar, caminaremos rotos. Estaremos lisiados internamente y llenos de heridas que sanar. Imagínense, si no hay amor para olvidar y perdonar, caminaremos rotos todo el tiempo. Si tú te pones en tu mente y ya conociendo de la palabra del Señor, si tu mente no es renovada, si tu mente no llevas todo, derribando toda fortaleza de tu mente, o tal vez tu orgullo no te permite perdonar, o tu soberbia, o muchas cosas,
Vas a vivir así, oh, pero yo conozco del Señor y yo voy a la iglesia, yo esto y lo otro. Pero si no hay amor, si no dices, ok, reconozco, Señor, que me he puesto una barrera, que no he querido perdonar, que no he querido olvidar, ahí está, te lo entrego. El Señor, ¿qué va a hacer? Va a actuar. Amén, el Señor va a actuar, pero también nosotros tenemos que actuar. Tenemos que poner de nuestra parte. Amén. A Mefiboset lo mandó a llamar el rey David. A nosotros, ¿quién nos llamó? Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Dice, y cuando lo aceptamos, suceden maravillosas cosas. Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, tu vida ya no es igual. Cambia por completo. ¿Sabes por qué? Porque eres consolado, porque eres perdonado, porque eres amado y porque eres honrado. Imagínense, si antes, como había tantas heridas en nuestro corazón, nos sentíamos desvalorados, nos sentíamos como Mefiboset, sin ningún valor. Mefiboset se sentía como un animal, como un perro, ¿verdad? Y a veces nos podíamos tal vez nosotros analizar nuestra vida y decir, ¿cómo estábamos antes? Sin esperanza, siguiendo las corrientes de este mundo como se los leí, actuando bajo la carne, pecando deliberadamente. Pero gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros, nos encontró. Y lo más importante, que lo hemos aceptado. Amén. Que lo hemos aceptado, hermanos. Eso hace una gran diferencia. Que aceptamos, porque si el Señor te buscó y tú le dijiste, sí, Señor, yo te acepto. Yo reconozco que te necesito en mi vida. Yo reconozco que necesito un cambio. Yo reconozco que ya no puedo hacer nada sin ti. Amén. Y si estamos a la mesa del Rey, es por el llamado, que fue la obediencia y la gracia de Dios. Amén. Imagínense, ¿quién nos llamó? No te llamó cualquier persona. Te llamó tu Creador. Te llamó el que te hizo en el vientre de tu madre. Te llamó el que tiene un destino preparado para ti. Y son planes de bien, como se los dije. Pero más hermoso, que hay cosas hermosas que si llegamos a la meta, el Señor nos va a dar hermosas coronas, dice, y vamos a llegar a la meta, y que nuestro libro y nuestro nombre esté en ese libro. Como dijo el pastor el domingo, ser cristiano no es fácil. Conocer del Señor no es fácil, es de valientes. Porque no cualquiera, hermanos. Dice la misma palabra, quien pone las manos en el arado y voltea para atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. Amén. Y esta es la palabra que les comparto, hermanos. Espero que haya sido de una gran bendición, ¿verdad? Que sea una palabra que liberte, ¿verdad? Que haya edificado sus vidas, y vamos a orar para terminar. Padre hermoso, bendito, Dios todopoderoso, Señor, gracias, Señor, te doy por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor Padre. Ya no tenemos que ser ese Mefiboset, Señor Padre Santo. Ya no tenemos que sentirnos sin ese valor, Padre, porque ahora valemos la sangre de Cristo, Señor. Porque ahora fuimos comprados, Señor, a un gran precio, Señor, y ese precio fue de sangre, Padre Santo. Ese precio fue lo que hizo tu Hijo, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor, por obediencia, Señor, pero sobre todo por amor, Señor, a nosotros, Señor, a nuestra alma, Padre Santo. Gracias te doy en esta mañana, Señor, que tú bendigas a mis hermanos en sus hogares, Señor, que los cuidas, que los proteges, Señor Padre Santo, que guardes su salida y su entrada, Señor Padre, que lleves sanidad, Señor, a aquel que la necesita, Padre Santo, que tú seas dándole, Señor, a todo el necesitado, Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Yo sé, Señor Padre, que tú eres un Dios omnipotente, Señor, omnipresente, Señor, omnisciente, Señor Padre, que tú eres un Dios de vivo, Señor, y no de muerto,
muertos, Padre Santo. Y que tú, Señor Padre, inclinas tu oído, Señor, Padre Santo, a todo aquel, Señor, que te pida ayuda, Padre, porque tú eres nuestro socorro, Señor Padre. Tú eres nuestra esperanza, Señor Padre Santo. Tú eres nuestro auxilio, Señor Padre Santo. Nos agarramos, Señor, de tu mano, Señor, y no soltarnos, Padre Santo. Y gracias, Señor. Gracias por esa salvación, Señor. Gracias por poner tu mirada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por buscarnos, Señor Padre Santo, y porque te hemos, Señor, aceptado, Señor, a ese llamamiento, Señor, que tú nos has hecho, Señor. Ayuda y bendice a mis hermanos, Señor, y a toda persona, Señor, que vaya a escuchar este mensaje, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.